de que comienza como todo el proceso de crucifixión y pues posteriormente la resurrección. Entonces, ¿en qué contexto estamos? Estamos después de que pues se celebra la última cena, em, antes de que el Señor Jesucristo y sus discípulos subieran al huerto del Getsemaní. El Señor Jesucristo hace esta oración que vamos a estar leyendo y estudiando pues en estas 2 semanas. En el Getsemaní, pues recordemos que es donde el Señor Jesucristo fue arrestado y es donde comienza pues todo el proceso de la crucifixión. Entonces, durante los versículos anteriores, y pues si ustedes quieren mirar un poquito más el contexto, Juan 16, es como esas últimas enseñanzas que le da el Señor Jesucristo a los discípulos mientras están pues en este periodo de la cena, están pues quizás en celebración por la cena, porque de hecho estaban celebrando o preparándose para celebrar Pascua. Entonces les da enseñanzas muy valiosas y consejos muy profundos. Y luego entonces entra esta oración. Vamos entonces a aprender pues a partir de esta oración que el mundo es un gran campo de batalla y en el que incluso pues nosotros lo vemos a diario, donde las fuerzas del enemigo pues están constantemente enviándonos como esos ataques, y el enemigo nos está enviando como esas flechas y lo vemos constantemente, y en esta oración lo vamos también a poder también entender un poquito más, y cómo vemos también cómo el Señor Jesucristo le pide de manera muy especial al Padre, a Dios Padre, que protegiera a sus discípulos, y entre eso pues también estamos incluidos nosotros. Entonces es muy especial esta oración porque vemos que el Señor Jesucristo está orando por cada uno de nosotros, por estos discípulos, no solamente por los 12, sino por también todos los que pues íbamos a venir en el futuro, incluyéndonos a nosotros, especialmente en los tiempos difíciles de los tiempos finales. Entonces pues es una oración muy especial. Vamos a ir avanzando versículo por versículo y pues vamos pausando a medida que vamos leyendo los versículos y vamos entendiendo. Al final, como siempre yo dejándoles tarea, la tarea es que se tomen 5 minuticos después de que terminemos la reunión. No creo que les tome más de 5 minutos y vuelvan a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, ya que habremos pues estudiado cada versículo independiente. Ahora pues la idea es que lo lean completo y meditemos en esta oración y nos apropiemos también pues de las verdades tan hermosas que hay en este pasaje de la Biblia. Bueno, entonces comencemos. Versículo 1 dice: Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Entonces, cuando se menciona el término cielo, debemos pensar también en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y esto pues también tiene mucha connotación, como les decía ahorita, a los tiempos finales, hacia el futuro, a los últimos tiempos, es decir, nuestra realidad actual, porque según lo que describe la palabra de Dios de cómo iban a ser los últimos tiempos, pues es como una descripción, es casi como un espejo de lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Entonces, pues eso nos da a entender que estamos pasando por tiempos finales, por los últimos tiempos que se refiere a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa esa palabra o esa parte que dice glorifica a tu Hijo o glorificar? Gloria es dar el reconocimiento a Dios. Y el Señor Jesucristo lo deja muy claro durante su ministerio, pues aquí en la tierra. Él buscaba y que sus seguidores supieran, y que pues nosotros también como sus seguidores sepamos quién es Él y quién lo envió. Y van a ver durante esta oración que hay como un tema que se repite mucho, y es ese que nos deje muy claro que el Señor Jesucristo, que Él fue enviado por Dios, y lo van a ver un poquito, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, todo esto de glorificar a Dios por medio pues de la obra en la cruz se iba a manifestar justo en lo que iba a pasar pues más adelante, que era pues la parte de la crucifixión. Y esto lo vemos en Marcos 15:39, y se los puse ahí abajito, donde dice, y el centurión. Entonces aquí vamos a dar como un salto largo desde el Getsemaní hasta el momento de la crucifixión en Marcos. Dice: el centurión que estaba enfrente de Jesús, al oír el grito y a ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces el centurión era un soldado romano
que estaba a cargo de muchas personas e incluso podía estar supervisando la crucifixión. Y justo en ese momento, cuando el Mesías cumple el propósito del Padre, cuando termina pues el sacrificio, reconoce este hombre, este soldado romano, reconoce y una verdad muy valiosa y dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, vemos que se manifiesta esta gloria y se glorifica pues también Dios en este proceso y en la bueno, no en la culminación total porque falta la resurrección 3 días después, pero en ese proceso del sacrificio se glorifica Dios y también pues se glorifica el Hijo, ¿no? Entonces, también nosotros cuando cumplimos el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros, se manifiesta la gloria de Dios a través de nosotros. Entonces nosotros recordemos que somos siervos y de eso precisamente se trata la gloria, de ser fieles servidores de Dios. Ser fieles servidores de Dios, siervos. Ok, versículo 2 dice, pues pues le has dado a tu hijo autoridad sobre todo el ser humano. Él da vida entera, ay, perdón, él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Está hablando el Señor Jesucristo. Entonces, nos da también la clave, dice, la vida eterna comienza cuando nosotros reconocemos esa verdad, de que el Dios único y verdadero es el Dios de Israel, quien envió al Señor Jesucristo para que nos salvara. Esa tiene que ser una verdad súper base, no básica, sino base en nuestra vida. Tiene que ser un fundamento y una de esas raíces que nadie nos puede cortar, porque recordemos que ahorita en los últimos tiempos hay mucha información y hay mucho, básicamente que el objetivo del enemigo es desubicarnos y quitarnos y atacar esas bases. Entonces, tenemos que fortalecernos en verdades como esas y volver y profundizar en estas verdades. ¿Cuál es esa verdad? Lo que habíamos dicho, que el Señor, perdón, que el Padre envió al Señor Jesucristo, el único Dios verdadero envió al Señor Jesucristo para salvarnos y por medio de él tenemos vida eterna. Entonces, la vida eterna requiere el establecimiento de una relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo. Y lo vemos aquí también en Primera de Juan 5:20. Y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Entonces son de esos versículos claves que debemos tener como grabados en nuestro corazón. Em, Hace 15 días hablábamos de comenzar a andar como Jesús, de seguir las huellas de Jesús y que Él se convierta en nuestro modelo a seguir. Decíamos que Él era nuestro molde, modelo y ejemplo. Entonces, si están haciendo la tarea, si se acuerdan, era hacer una lista de las características de Jesús que vamos aprendiendo en cualquier devocional, en cualquier momento que leamos la palabra, cualquier prédica, vamos a ir sacando esa lista de las características de Jesús para saber, pues, a qué huellas debemos seguir, qué pasos debemos seguir, porque pues si no conocemos al Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a seguir su ejemplo? Pues no tiene sentido. Entonces, si están haciendo esa lista, aquí viene en el versículo 4 una característica que deberíamos apuntar y trabajar para ser más como el Señor Jesucristo. Leamos el versículo 4, dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Entonces, ¿cuál es esa característica? Es la obediencia al Padre. El Señor Jesucristo era obediente al Padre. Dice que el Padre le dio una obra, dice al terminar la obra que me encargaste. Entonces Dios Padre le da una obra o una misión, por decirlo así, y él aquí está diciendo, te di la gloria aquí en la tierra cuando terminé
este proyecto o esta misión que me has encargado, este propósito que me has encargado, lo termine y así te glorifique. Entonces, de la misma manera, nosotros también tenemos que buscar esa obediencia absoluta. Glorificar también a Dios va de la mano de la obediencia al llamado que Él nos da. Entonces aquí nos debemos preguntar, ¿estamos cumpliendo con lo que Dios nos encargó aquí en la tierra, nuestro tiempo en la tierra? Y pues quizás podemos pensar, bueno, pero es que ¿cuáles son esas obras que Él me ha encargado? O bueno, de pronto yo no tengo un llamado claro, a mí Dios no me ha dado ningún llamado especial, no he recibido una palomita que me diga qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, pues si nos llegan estos pensamientos, es importante que comencemos como que retrocedamos un poquito y vayamos a lo básico. Lo primero que debemos hacer es someternos a la palabra de Dios y comenzar obedeciendo los mandamientos que están escritos en su palabra. Entonces, el obedecer, y ese es el primer paso, comenzar a obedecer lo que ya está escrito, lo que está escrito en la palabra de Dios. Esa obediencia nos va a llevar a oír la voz de Dios. Ese sería como segundo paso. Y cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios, Él nos comienza a guiar y nos va llevando hacia ese llamamiento, ese llamado, o a ese propósito pues que tiene Él con nosotros. Pero es que no podemos, no es que no tengamos un llamado, sino que pues todos estamos aquí por un propósito y Dios tiene un propósito muy grande con la vida de cada uno de nosotros y nos ha dado talentos y habilidades únicas también para su obra y para cumplir este propósito. Pero si no podemos ni siquiera obedecer los mandamientos básicos que Él nos da, pues se nos va a complicar mucho llegar a cumplir esos llamados especiales pues que Él tiene con la vida de cada uno de nosotros. Entonces debemos volver a las bases y comenzar. Bueno, voy a comenzar a ser obediente a la palabra de Dios, a lo que Él me está diciendo. Y nuevamente volvemos al tema, no puedo obedecer algo que no conozco. Entonces, es la invitación a que estudiemos más la palabra, de que nos apropiemos más de la palabra, saber que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y que Él nos quiere guiar hacia ese propósito, pero pues debemos ser obedientes y someternos pues a la palabra de Dios. Entonces, versículo 5. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, incluso antes de que existiera la tierra, antes de la creación, Jesús, el Señor Jesucristo, era uno con Dios. Entonces ahora que está terminando, o sea, ahora en este contexto del versículo que está terminando su misión aquí en la tierra, anhelaba que el Padre lo restaurara a esa relación original, a ese lugar original de honor y autoridad. Y entonces también volvemos, estamos en la temática de seguir este ejemplo, es el ejemplo del Señor Jesucristo. También nosotros debemos anhelar esa comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo, como lo leíamos aquí en Primera de Juan 5:20, para que podamos conocer al Dios verdadero y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo. Entonces, esa misma unidad y comunión, que busquemos tener esa relación cercana a Dios, ¿ok? Y esto se hace a través de todos los días irlo conociendo, de todos los días irnos acercando y tener pues esa relación con él. Ok. Entonces debemos llegar a ese punto de apasionarnos por las cosas de Dios y tener ese mismo deseo que tenía el Mesías de ser uno con Dios por medio de él. Versículo 6. Te he dado a conocer a los que me diste, a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. En griego, en el texto original, esta partecita, la partecita al principio del versículo 6 que dice, te he dado a conocer, en el texto original dice, he dado a conocer tu nombre. Entonces dice, he dado a conocer tu nombre a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido a tu palabra. Bueno, vamos a leer hasta el 8. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Entonces, ven cómo él hace énfasis en de dónde viene el mensaje, de dónde viene el regalo, como esa cadena, que todo viene del Padre por medio de Jesucristo.
Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces el Señor Jesucristo, incluso si nos retrocedemos a los versículos anteriores a Juan 16, le deja muy claro a sus discípulos que Él viene de Dios, que Él fue mandado por Dios y que ya se aproximaba a su partida, pero, y pues los estaba preparando para esto. Y la fe, vemos como la fe de los discípulos también va creciendo. Y eso está en evidencia en Juan 16:30. Lo vamos a leer. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas, que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. Entonces los discípulos poco a poco van entendiendo, van pasando de entender bueno, de no entender las parábolas a entenderlas y luego van pasando a entender verdades tan grandes como eso, como que el Señor Jesucristo venía y fue enviado de Dios Padre. Entonces, bueno, y cada uno de ellos más adelante, pues su fe va siendo probada y sigue madurando la fe hasta el punto donde, bueno, todos, casi todos sus discípulos mueren defendiendo la fe. Entonces vemos también ese crecimiento, es bonito ese crecimiento de los discípulos, cómo va creciendo y aumentando y madurando la fe. También es un llamado para que nuestra fe vaya madurando y así podemos ir entendiendo quizás verdades un poco más complejas, un poco más profundas que encontramos en la palabra de Dios, no quedarnos solamente flotando en la superficie, sino como hablábamos en el tema del sábado, irnos profundizando a encontrar esos tesoritos que están más profundos y de esta manera ir fortaleciendo nuestra fe. Entonces, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración, sí, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenece. Entonces aquí especifica que está orando por sus discípulos, pero no solamente por los 12, no por los discípulos de esa época, sino también por todos nosotros. Nosotros estamos incluidos en esta oración y especialmente en los últimos tiempos, y esto lo entendemos más adelante. Versículo 10 dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que den gloria. Aquí abajito les puse como la traducción más cercana a la traducción original, que es la Biblia Kadosh. Ahí está subrayado el versículo 10. Dice, en verdad todo lo que tengo es tuyo, todo lo que tú tienes es mío y en ellos yo he sido glorificado. Entonces aquí demuestra una vez más la unidad del Dios Padre y el Señor Jesucristo y que tienen los mismos propósitos. Versículo 11. Aquí vamos a comenzar a ver un cambio en el tono de la oración, como que en los últimos 10 versículos el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, la obra está hecha, le está diciendo al Padre, he cumplido con lo que me has mandado, le ha mostrado casi que la evidencia del crecimiento, bueno, le ha dado como cuentas de todo lo que ha pasado. Pero ahora a partir del versículo 11, el Señor Jesucristo se convierte como en nuestro abogado y dice así, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Nuevamente viene a recalcar el tema de la unidad. Como ellos están juntos, nosotros también estar juntos en esa comunión. Entonces, el Señor Jesucristo se pone en este papel de abogado. Entonces dice, me voy de este mundo, pero diciendo como no, te pido que los protejas. Y si el Señor Jesucristo está pidiendo, pues está intercediendo por nosotros, que haya protección, es porque pues iba a haber algún peligro, porque si todo iba a ser pues color de rosa, sin ningún peligro, pues porque Él estaría clamándole al Padre por su protección y más diciéndole Padre Santo, usando el nombre santo del Padre para protegernos, ¿verdad? Es porque iba a haber algún tipo de peligro. Entonces, es muy bonito apropiarnos de esta oración, creer firmemente que el Señor Jesucristo estaba pensando en todo, de que no solamente se fue del mundo y nos dejó abandonados, no, primero que todo, mandó, bueno, recibimos al Señor, perdón, al Espíritu Santo, que es pues nuestro mejor amigo y vive en cada uno de nosotros, que muchas veces quizás lo pasamos o lo tomamos como eh, como, ¿qué palabra podría decir? Como que no lo tenemos en cuenta tanto, ni le damos el valor, ni el reconocimiento que merece, pero está, es poderosísimo y está en la vida de cada uno de nosotros.
pero no solamente el Espíritu Santo, sino también la protección por el santo nombre del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo pensó en todo, fue ante el Padre para interceder por nosotros, para protegernos por su nombre santo. Entonces, versículo 12. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las escrituras. Ahí está hablando de Judas, porque pues debido a su amor por el dinero, él dejó entrar, abrió una puerta, dejó entrar a Satanás y bueno, pues pasó. Pero bueno, entonces continuamos con el versículo 13. Dice, ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y vamos a terminar, ahí vamos a hacer una pausa y vamos a terminar ahí el día de hoy. En ese versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Entonces, el Señor Jesucristo nos advierte que viene el odio del mundo porque sabemos pues que ahorita en esta actualidad lo vemos, las cosas están al revés y el obedecer a Dios, el hablar de todas estas cosas es una locura. Lo bueno es malo, lo malo es bueno. Entonces sabemos que esa es la realidad a la que nos enfrentamos, pero que eso no se convierta en un miedo o que no nos vayamos pues a asustar por esto, porque sabemos que el Señor Jesucristo oró precisamente por esto que iba a pasar, intercedió por nosotros y le pidió al Padre que nos protegiera contra todos estos ataques y cualquier ataque del enemigo. Entonces tenemos que comenzar a madurar nuestra fe como lo hicieron los discípulos, y lo hablábamos anteriormente, como lo hicieron los discípulos. Vemos como, por ejemplo, un Pedro pasó de ser el que negó a Jesús 3 veces, que esto pasa un poquito después de este contexto, pero pasó de negar a Jesús 3 veces a incluso llegar a morir crucificado. Al revés, porque así murió Pedro por causa de Cristo y defendiendo su fe. Entonces, qué bonito el crecimiento de los discípulos, de la fe de los discípulos, y debe ser también una motivación para nosotros, para que nuestra fe se fortalezca hasta ese nivel. No es para asustarnos, sino al contrario, para alegrarnos, y qué bonito, y apropiémonos de esta oración, qué bonito es ver que en estos tiempos difíciles tenemos la protección del Padre, porque el Señor Jesucristo, quien entregó su vida por cada uno de nosotros, intercedió por cada uno de nosotros y estaba pensando en ti y en mí mientras estaba haciéndole esta oración al Padre. Entonces la oración es por protección. em, y pues sabemos que estamos en la tierra con un propósito y estamos aquí preparándonos para lo que viene. Entonces durante nuestro tiempo aquí debemos seguir viviendo el ejemplo de Cristo y por medio del Espíritu Santo debemos también dar testimonio. Y aquí vamos entonces aquí a parar, como les dije. Les invito a que vuelvan nuevamente a leer esta oración, a meditar en ella, en todo lo que hemos estudiado y apropiarnos de la protección del Señor Jesucristo para cuando vengan tiempos difíciles, quizás tiempos donde, bueno, ya sabemos que hay noticias que quizás pueden llegar a asustarnos y a intentar debilitar nuestra fe, pero no, debemos fortalecernos en esta oración, fortalecernos y creer en la protección que el Señor Jesucristo intercedió por nosotros. Bueno, familia, los invito a que aquí donde estamos vamos a cerrar los ojos y a terminar este tiempo en adoración y en oración. Padre Santo, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos das ánimo por medio de esta oración, porque sabemos que nos has dejado, Señor, con una protección muy especial, porque has pensado en nosotros, en cada uno de nosotros mientras hacías esta oración, antes de entregar tu vida por nosotros. Incluso, Señor, pensaste en dejarnos protegidos. Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por las enseñanzas, porque fortaleces nuestra fe, Señor, incluso en medio de pruebas, en medio, Señor,
dificultades, de quizás ataques del enemigo. Señor, tú vas fortaleciendo nuestra fe y nos ayudas a mantenernos firmes. Te pedimos, por favor, que te conviertas, Señor Jesucristo, en esa base firme donde podamos construir nuestra fe, nuestra casa, Señor, que no sea una fe débil que con cualquier cosita se caiga, sino que, Señor, cada día nos fortalezcas más en ti. Muchas gracias por tu amor, por tus cuidados, porque tienes grandes propósitos con la vida de cada uno de nosotros y te pedimos por favor que nos sigas moldeando y nos sigas enseñando para llegar a cumplir esos propósitos tan especiales que tienes con nosotros. Te agradecemos nuevamente por el mensaje, te pedimos por favor que esa semilla, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y de fruto en tu tiempo, Padre Santo, y te pedimos que podamos apropiarnos de esta palabra y que sea viva en nuestras vidas. Señor, queremos terminar este tiempo adorándote y alabándote por medio de esta canción. ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior?